Buenas tardes, mi nombre es Davis Vidal del Colegio Julio Flores del curso 904 y mi compañera es... Yo soy Saray Gallego del curso 94 y este es el podcast de la teoría del todo. Bueno, Stephen Hawking nació en Oxford en 1942 en Cambridge y murió en 2018 en Cambridge. Fue un físico teórico británico. A pesar de sus discapacidades físicas y de las progresivas limitaciones impuestas por la enfermedad degenerativa que padecía, Stephen Hawking es probablemente el físico más conocido entre el gran público desde los tiempos de Einstein. Luchador y triunfador, a lo largo de toda su vida logró sortear la inmensidad de impedimentos que le planteaba el mal de Longridge, una esclerosis lateral amiotrófica que le aquejó desde que tenía 20 años. Hawking fue, sin duda, un caso particular de resistencia frente al infortunio del destino. Oxford es una ciudad universitaria británica ubicada en el condado de Oxfordshire, en Inglaterra, y es la sede de la Universidad de Oxford, la universidad más antigua del mundo anglófono. Corresponde a la ubicación de la Torre Carfax, a la que se considera el centro de la ciudad. Este es el lugar en donde creció Stephen. Uno de sus aportes más importantes son los agujeros negros, el origen del universo y el estudio e interpretación de la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Estos fueron algunos de los temas a los que el físico británico dedicó su carrera y con los que dejó su huella en el mundo. Algunos aportes fueron la teoría del todo, la breve historia del tiempo, la confirmación del Big Bang, la radiación de Hawking y los agujeros negros. Bueno, yo ahora les voy a hablar un poco más sobre la vida personal de Hawking. Stephen Hawking es el físico y cosmólogo británico que puso las teorías sobre el origen del universo al alcance de todos. Dedicó toda su vida a investigar las leyes que gobiernan el universo. El 8 de enero de 1942, día en que se cumplieron 300 años de la muerte de Galileo, nació Stephen Hawking en la ciudad de Oxford. Como tantas otras de clase media, su familia soportaba con entereza los rigores de la Segunda Guerra Mundial. Hacia el final de la contienda, un cohete V-2 alemán cayó a pocas decenas de metros de su casa en Highgate, al norte de Londres. Tras cursar estudios secundarios, Hawking ingresó en el University College de Oxford, donde se licenció en 1962 con los títulos de matemático y físico. Por esa época era un chico de vida normal, cuyas singularidades eran únicamente su brillante inteligencia y un gran interés por las ciencias. Pero en 1963, en el transcurso de una sesión de patinaje sobre hielo, el joven Stephen resbaló y tuvo dificultades para incorporarse. De inmediato se le diagnosticó un trastorno degenerativo neuromuscular, o esclerosis lateral amiotrófica. Los médicos supusieron que la enfermedad iba a acabar con su vida en pocos años. Sin embargo, se equivocaron. Desde 2005 solo pudo comunicarse moviendo un músculo bajo su ojo, con el que accionaba un sintetizador de voz naturalmente. La vida de Stephen no fue la misma a partir de entonces, pero sus limitaciones físicas no interrumpieron en ningún momento su actividad intelectual. De hecho, más bien la incrementación de David, huevón. Me llamaron, espérese, voy en la incrementación. 1, 2, 3. Incrementaron, dice ahí. La incrementaron en octubre de 1962. Había iniciado sus estudios de doctorado en el Trinity Hall de Cambridge. Solicitó trabajar con Fred Hoyle, pero el célebre astrónomo tenía demasiados pretendientes y la petición fue denegada. Muchos años después, el propio Hawking, verlo al lado positivo de haber sido aceptado, probablemente se hubiera visto obligado a defender la teoría del estado estacionario de Hawley, desacreditaría tras el descubrimiento de la radiación de fondo del microondas en 1965. Muchos de los trabajos de este gran físico
giran en torno a los agujeros negros, concentrada tan grande que no existe la posibilidad de que algún objeto cercano escape de su atracción gravitacional. La idea de los agujeros negros es muy anterior a Hawking. En los años 70, Hawking tomó como base los estudios de Einstein para lograr una descripción de la evolución de los agujeros negros de la física cuántica. Creo que mi mayor logro será que los agujeros negros no son completamente negros, dijo el físico. Efectos cuánticos, continuó, hacen que brillen como cuerpos calientes con la temperatura que es más baja cuan más grande sea el agujero negro. Este resultado fue completamente inesperado y mostró que existe una profunda relación entre la gravedad y la termodinámica. Y agregó, creo que esto será clave para entender cómo las paradojas entre la mecánica cuántica y la relatividad general pueden resolverse. Según Hawking, los efectos de la física cuántica hacen que los agujeros negros brillen como cuerpos calientes, de ahí que pierdan parte de su negritud. En 1972, siguiendo los enunciados de la física cuántica, concluyó en su teoría de la radiación que los agujeros negros son capaces de emitir energía, perder materia e incluso desaparecer. Roland Pease, periodista científico de la BBC, explica: a un agujero negro le tomaría mucho tiempo evaporarse de esta manera, pero en sus últimos años, Hawking sostuvo que explicaría en un estallido de energía equivalente a 1 millón de megatones de bombas de hidrógeno. Por eso, cuando en 2008 se inauguró el Gran Colisionador de Hadrones, por su sigla en inglés, en las afueras de Ginebra, se generó una alta expectativa de que el acelerador de partículas pudiera crear agujeros negros microscópicos y así probar la idea de Hawking. De ser así, Pease afirma que el británico con certeza habría recibido el premio Nobel, pero la LHC no ha seguido dicha prueba. El trabajo de los agujeros negros ayudó a probar la idea de que hubo una gran explosión o Big Bang al principio de todo. Aunque había sido desarrollada en la década de los 40, la teoría del Big Bang aún no había sido aceptada por todos los cosmólogos. Sin embargo, en colaboración con el matemático británico Roger Penrose, Hawking se dio cuenta de que los agujeros negros eran como el Big Bang al revés. Por lo tanto, según el físico, las matemáticas que había usado para describir los citados agujeros negros también servían para describir el Big Bang. Como explica Pease, mientras los investigadores luchaban por describir un breve momento en la vida de una molécula usando leyes cuánticas, Hawking, junto al físico James Harrell, demostró que era posible encapsular toda la historia de todo el universo en una sola expresión matemática. Si bien a esta expresión se le conoce como el estado de Harrell-Hawking, el británico solía llamarle función de onda del universo. Pease escribe: debido a que la expresión es autosuficiente, comienza en una singularidad al principio de los tiempos y se cierra en otro al final de los tiempos, y si es necesario, la historia puede rebotar hacia adelante y atrás en estos dos extremos. Uniendo todos estos conceptos, una de las afirmaciones más atrevidas de Hawking fue considerar que la teoría general de la relatividad de Einstein implicaba que el espacio y el tiempo tuvieron un principio en el Big Bang, tienen su fin en los agujeros negros. Pese a la complejidad de todos estos conceptos, Hawking hizo un gran esfuerzo por difundir la cosmología en términos fáciles de comprender para el público general. Su libro, Una breve historia del tiempo, publicado en 1988, vendió más de 10 millones de copias en el mundo. Aún así, el físico era consciente de que las ventas no se traducían directamente en lecturas completas y años después publicó una versión más breve y fácil de comprender. El talento de Hawking, que para muchos le hizo merecedor de un premio Nobel, que no le llegó en vida, fue haber combinado campos diferentes pero igualmente importantes de la física: la gravitación, la cosmología, la teoría cuántica, la termodinámica y la teoría de la información. Hizo grandes descubrimientos
Teórico sobre varios ámbitos de la cosmología, agujeros negros principalmente, modelos cosmológicos de expansión de universo y primeras fases del universo, señala el cosmólogo Domenico Sapone, académico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas FCFM, la Universidad de Chile. A nivel científico, Hawking abrió nuevos caminos de las leyes básicas que rigen al universo, revelando de que los agujeros negros en realidad no eran tan negros, sino que tienen temperatura y producen radiación, ahora conocida como la radiación de Hawking. Sigue, Davis. Hizo grandes descubrimientos teóricos. ¿Sí me escuchaste? Sí, te escuché. Es que mi no tiene las conclusiones porque fue puta. Abrí el que no era. Sigue. Conclusiones. Ha sido uno de los mejores físicos basándose en una teoría principal, el cual fue uno de los agujeros negros, donde ha demostrado que no es un agujero negro como tal. También basándose en su teoría del todo, pudo reforzar la teoría del Big Bang y dar mucho más aportes al mundo. Muchas gracias. Gracias por su atención.